Iglesia, saludos, Dios te bendiga. Bienvenidos a Castillo del Rey Cancún y a este espacio donde compartimos las predicaciones. Espero que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida, pueda retarte a que te levantes como un intercesor a favor de tu ciudad, de tu familia y de la iglesia en donde Dios te ha puesto. Espero que sea de mucha bendición este mensaje. Pon atención. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, podemos entrar en la palabra. Hemos estado hablando acerca de la oración. Las semanas anteriores hablábamos de por qué Dios no responde a mi oración y veíamos 3 razones principales por las cuales puede haber un impedimento de la respuesta a la oración. Y vimos que era por nuestra causa, por nosotros mismos. También la soberanía de Dios. Dios tal vez está haciendo que esperemos o nos está procesando, o tal vez es un no de Dios y Él sabe por qué lo hace. Y tercero, puede ser una oposición del enemigo que no deja que recibamos y tenemos que pelear la buena batalla y orar y clamar. Y hoy quiero hablar un aspecto más de la oración y quiero hablar acerca de la intercesión. De la intercesión. La intercesión es un aspecto importante de la oración. En la oración se puede componer de varias partes. Una de ellas es acción de gracias, que es cuando tú vas delante de Dios en oración y le das gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias. La Biblia dice: entraré por tus puertas con acción de gracias, con alabanza. También otro aspecto de la oración son las peticiones. Podemos hacer peticiones delante del Señor y decir: Señor, pues necesito que obres en mi familia, ¿verdad? Lo que aprendíamos semanas anteriores cuando expresamos nuestras necesidades delante del Señor. También otro aspecto de la oración es la confesión. También es un momento para confesar. Hace un momento, antes de tomar la Santa Cena, les decía: esta es una oportunidad para ponernos a cuentas delante de Dios. Decir: Señor, bueno, esta semana nunca es mi intención, pero probablemente esta semana fallé, esta semana me equivoqué. Y es importante en oración confesar delante del Señor. Amén. Que podamos decirle: Señor, he pecado, ¿verdad? He fallado, y reconocer cuando nos equivocamos y aprender a pedir perdón. Entonces, en la oración también va la confesión. Pero también otro aspecto de la oración es la intercesión. ¿Alguien sabe lo que es la intercesión? Puede levantar su mano y decir: pastor, yo sé lo que es la intercesión. Okay. ¿Alguien no sabe lo que es la intercesión? Puede levantar su mano. No sabe lo que es la intercesión. Y los que no levantaron para nada la mano, que no saben ni dónde estamos hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo se van a ir al cielo? Ni así levantan la mano. Yo creo que hoy no es día de levantar la mano. Hay que interceder por esta iglesia. Si todos levantaban la mano y todos sabían que es intercesión, se acababa el culto, y nos íbamos a comer ahí a casa de los abuelos. No es cierto. A hacer fila desde ahorita para que a las 4 nos atiendan. La intercesión es un aspecto importante de la oración. Intercesión, en una definición muy práctica y natural, es pedir por otros. Pedir por otros. Hay momentos en que algún familiar, algún amigo no puede pedir por sí mismo o está nublado en su visión, y podemos pedir por alguien más. La Biblia nos enseña a interceder y nos pide que seamos personas que no están ensimismadas, que no son egoístas, sino que aprenden a ver a los demás. Jesús nos enseñó a amar a los demás, ¿cierto? Fue una de sus enseñanzas más recurrentes, que decía: si alguien me ama a mí, ama a su hermano, ¿verdad? Y eso es un estilo de vida donde estamos viendo las necesidades de los demás, donde los demás están pasando por circunstancias, y a lo mejor ellos, en su momento de depresión, en su momento de angustia, en su momento de desesperación, tal vez no saben cómo clamar o no saben qué oración levantar. Ahí es donde podemos entrar nosotros e interceder. Podemos pedir. También podemos interceder a lo mejor por alguien que tal vez no está en el camino del Señor. Esto es algo interesante. La Biblia sí lo respalda esto. Podemos orar por alguien que a lo mejor no tiene conocimiento del Señor y pedir por misericordia para su vida.
Usted puede pedir por misericordia por alguien que no conoce a Dios y decir: Señor, ten misericordia de esta persona. ¿Alguna vez han visto personas que se ponen a blasfemar contra Dios o empiezan a decir cosas que no, que Dios nos abandonó y Dios ya nos dejó? ¿Y qué se siente en tu corazón? Señor, ten misericordia de él, perdónalo, ¿verdad? Una vez estábamos en una situación así y una persona se agarró a hablar fuertemente y dijo: no, y que Dios, y que ya nos abandonó, y empezó a hablar muy, muy feo cosas de Dios. Y estaba ahí mi esposa, y mi esposa estaba orando y decía: Señor, no le tomes en cuenta lo que está diciendo. Fíjese qué oración tan tremenda. No le tomes en cuenta lo que está diciendo. Y esa es una intercesión. Esa persona en sí mismo no clama ni pide a Dios, pero alguien más pide por ello. Eso es la intercesión. Amén. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la intercesión. ¿Qué dice la Escritura acerca de la intercesión? ¿Por quién podemos pedir? ¿A favor de quién podemos pedir? Hay una doctrina y enseñanza que habla acerca de pedir por los muertos. Nosotros no creemos eso, ¿ok? Para salir de una vez de situaciones, de pensamientos. Entonces podemos pedir por alguien que ya se murió. Ahí sí, mientras esté vivo podemos pedir por misericordia del Señor. Pero cuando cuando mueren, ¿verdad? Pues ya no queda más que ponerlo en las manos de Dios y: Señor, pues ahí está en tus manos la eternidad de esta persona, ¿verdad? Pero nosotros no creemos eso, y no es algo a lo que les animaría a hacer. Tenemos que tener también mucho cuidado y mucho respeto con la autoridad de Dios y de su palabra. Amén. Entonces vamos a saber por qué sí podemos orar y volvernos intercesores, porque la Escritura le da una importancia, le da una relevancia que debemos de tomar en cuenta. Y me gustaría empezar con esto. Dios busca intercesores. Dios busca intercesores. Eso es impresionante. La otra ocasión donde Dios dice que busca es en Juan capítulo 4, que dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la otra ocasión donde dice que está buscando es aquí en Ezequiel capítulo 22, del verso 29 al 31. Ezequiel 29. ¿Lo tiene? Bueno, deme permiso para yo encontrarlo. Ezequiel 22, ¿verdad? Dice la palabra: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Les decía a los hermanos del culto de la mañana: no son las noticias, hermanos, es la Biblia, ¿verdad? Porque a veces pensamos: oye, eso es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la violencia se ha aumentado de la misma manera como en este mismo pasaje, ¿verdad? Verso 30 dice: y busqué. ¿Está conmigo? Y busqué. O sea, Dios ve la maldad que está sucediendo, ve la opresión, ve el pecado, ve la violencia que está sucediendo en el pueblo, y dice el versículo 30: y busqué. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se ponga en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruya. Y aquí está algo devastador. ¿Qué dice la Biblia? No había. Nadie oraba por su familia, nadie oraba por su iglesia, nadie oraba por la ciudad, nadie oraba por el pueblo. ¿Se da cuenta la importancia y la relevancia que Dios le da a la intercesión? Dios es todopoderoso, lo aprendimos la semana anterior, ¿verdad? Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere. Pero en este versículo 30 podemos ver el corazón de Dios. Podemos ver el anhelo de Dios. Dice la Biblia en Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos se vuelvan a Él, que todos vuelvan su corazón a Él. Él no quiere destruir por destruir. Él no quiere romper por romper. Él no quiere traer consecuencia y juicio solamente por traerlo. No es su diversión, amados. No es su pasatiempo.
Tenemos una imagen equivocada de Dios, de que Dios está con su látigo. Cuando te portabas mal de chiquito, ¿cómo te decían? Diosito te va a... ¿Ya ven que estamos bien traumados todos? Diosito te va a castigar por lo que hiciste. Diosito te va a castigar por echar mentiras. Y de repente pensamos que el deporte favorito de Dios es castigar. Es que Dios va a castigar parejo, ¿verdad? Pero si vemos y empezamos a conocer profundamente el corazón de Dios, el corazón de Dios es que nadie se pierda. A tal grado que dice que cuando había maldad en la tierra, dice, busqué a alguien que clamara a favor de ellos para yo no traer esa destrucción. Wow. Pero el dolor tan grande del corazón de Dios es que dice, no lo encontré. Por tanto, fíjense qué interesante. Por tanto, dice la palabra, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aunque Dios no quería traer ese juicio, lo tuvo que hacer porque no hubo un intercesor. ¿Será importante la intercesión? Es clave y es fundamental. Yo tengo que aprender a levantarme a favor de lo que está sucediendo. Hay profecías de la palabra. ¿Cuántos saben que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará? ¿Lo han leído alguna vez? Dice también la palabra que la violencia y la maldad iba a aumentar. ¿Lo han leído alguna vez? Y son profecías de lo que está sucediendo y está pasando actualmente. La gente mata a sangre fría y es una maldad muy, muy descarada, muy fea que se está viendo alrededor del mundo. Y puede haber un pensamiento equivocado de decir, bueno, esa es una profecía, ¿yo por qué voy a orar por eso? Si Dios ya dijo que la maldad se iba a aumentar, ¿yo para qué voy a pedir que la maldad baje? Porque así como hay profecías de que la maldad iba a aumentar, también Jesús nos dijo, velad y orad para que no entren en tentación. También la Biblia nos enseña que sigamos clamando. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Y nos habla de una victoria sobre el mundo, nos habla de una victoria sobre lo que está pasando a mi alrededor. ¿Y cómo yo voy a experimentar esa victoria en mí, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi ciudad? ¿Cómo experimento esa victoria? Por medio de la intercesión. Yo clamo a favor de los que tal vez todavía no son abiertos sus ojos. Yo pido por misericordia. Cuando oramos por nuestra ciudad, estamos orando por eso. Señor, ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de este lugar. Y empezamos a pedir a favor de los demás. Y esto, amados, es un estilo de vida, porque yo no estoy viendo nada más hacia adentro. Estamos en una cultura tan egoísta donde solamente pensamos en nosotros. Vivimos en la cultura del sálvese quien pueda, ¿cierto? Sálvese quien pueda. ¿No? Estaba viendo un video con mi esposa que están en una taquería, dos personas, es un matrimonio yo creo, y en eso se meten a asaltar a la taquería. Se meten con pistola en mano y empiezan a asaltar la taquería. El hombre se para de los tacos y empieza a hacerle así, deja a la señora sentada. Y de repente nomás se ve donde y se agarra corriendo el hombre. Y la esposa se queda en la mesa y está la señora y así espantada y sacando el celular y dando porque los estaban asaltando. Y de repente voltea y ve que no está su esposo o su novio o su lo que sea. Y de repente voltea y miedoso. Y el hombre, sálvese quien pueda. Dicen que era cristiano y estaba en la esquina. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Mi esposa me pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Yo le digo, yo te hubiera abrazado y que me tiren primero a mí. Nadie me creyó. No, y dije, yo salgo también, pero te agarro de la mano para que nos salgamos los dos. No te dejaré ahí. Ahora, si tú te quieres quedar, quédate. Vivimos en la cultura de sálvese quien pueda.
primero mis dientes, después mis parientes. Amén, aleluya. Proverbios 80 y tantos. Primero yo. Si no me beneficia, entonces ¿para qué lo quiero? Estamos en una cultura bastante egoísta. Y el problema de que esa cultura se infiltre en el corazón es que me aleja del propósito de ser intercesor, porque yo dejo de ver las necesidades que están allá afuera. Yo dejo de ver lo que están pasando mis hermanos, yo dejo de ver lo que le está pasando a mi ciudad, yo dejo de ver lo que le está pasando a los que me rodean, y nos ensimismamos y nos volvemos egoístas y nos perdemos del propósito de clamar por alguien más. Que Dios nos ayude y abra nuestros ojos para ver la necesidad a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué sí podemos interceder. Yo le voy a dar 3 ejemplos generales de por quién y por qué podemos interceder. El primero, podemos interceder por el pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra tierra. Podemos interceder. El pueblo de Israel está en el desierto, ahí en Números capítulo 16. El contexto es que murmuraron porque estaban ya con mucho tiempo ahí en el desierto, y empezaron a molestar y enojar, y empezaron a hablar contra Moisés, contra Aarón, contra la autoridad. Empezaron a hablar contra Dios, y Dios se encendió en ira. Hubo un furor de Dios y empezó a enviar mortandad en medio de ellos. Y mientras empieza la mortandad, imagínense, está todo el pueblo, hay millones de personas del pueblo, y empiezan a caer como soldaditos, empiezan a morir. Y mientras esta mortandad está llegando, dice la escritura ahí en Números capítulo 16, verso 46 al 48, dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación. ¿Por quién? Por ellos. Moisés y Aarón, aunque ellos eran los ofendidos en ese momento porque hablaron contra Moisés y contra Aarón, Moisés y Aarón pudieron haber dicho: ándenles para que se les quite, por andar echándose tacos al pastor. ¿Sabe qué es tacos al pastor? Que se echan su comentario del pastor ahí en el taco. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero el pastor Paco. Y Moisés pudo haber dicho: ándele. No, qué bueno, consecuencia. La desobediencia trae consecuencias. Gloria a Dios, aleluya, santos del Señor, amén. Hasta santo se pone uno. Pero Moisés reacciona y dice: Aarón, rápido, toma el incienso. En la Biblia el incienso representa las oraciones. Rápido, Aarón, corre, levanta oración, corre a la presencia del Señor, ve al tabernáculo, toma el incienso, pon fuego del altar, tómalo, la misma presencia de Dios. Y mira lo que le dice: haz expiación por ellos, pide por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso, como Moisés dijo, y corrió ¿a dónde? En medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y mire qué tremenda imagen espiritual. Dice: se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué dice? Paró la mortandad. Vino una intercesión. Se paró Aarón y dijo: Señor, ya, perdónanos. Y perdónalos. Y paró la mortandad. Y eso es un aspecto espiritual de nuestra ciudad. El pueblo, cada día, ¿cuántas personas están muriendo sin Cristo? ¿Cuántas personas están muriendo sin el Señor? Tenemos que empezar a clamar. La violencia ha aumentado. Nuestra ciudad, que es una ciudad bastante joven todavía, apenas se está desarrollando muchas cosas, pero también, así como ha crecido, avanzado, también maldad ha crecido y avanzado en estos lugares. Yo les decía en la mañana a los hermanos que a mí sí me da mucha desesperación escuchar: aumenta la violencia en Cancún, y aumenta el número de muertos, y aumentan los secuestrados, y aumentan los robos de vehículos. Ustedes saben que en la Guayacán, acá atrás, estaban robando muchos carros, y a mí me da mucha molestia eso, de verdad. Yo soy de Tamaulipas.
Tamaulipas. De ahí del Meritito Vallehermoso. Ahí estaba la mata de la mata, ahí estaba peligrosa la cosa. Nosotros vivíamos en contraesquina de casa de seguridad. Yo tenía un amiguito que tenía todo. Tenía los juguetes que salían, todo lo tenía. Ya después, cuando crecimos, descubrimos que no era millonario, era malito. ¿Cómo puede ser? Y yo iba a la casa de ellos todos los días. Iba seguido a su casa. Y ahí en mi ciudad es una ciudad bastante conflictiva. Ha habido muchos problemas de ese tipo. Y nosotros sí llegamos a un punto muy crítico, amados. Ahí sí, de verdad, ahí en Tamaulipas, aquí hay protocolos de huracanes. En Ciudad de México hay protocolos de terremotos. En nuestra escuela había protocolos de balacera. O sea, en la escuela nos enseñaban qué hacer cuando empezaron los balazos. Y eran parte del día a día en nuestra ciudad, ahí en Tamaulipas. Había compañeros que se alegraban cuando empezaba la balacera, porque ya no iban a revisar la tarea. Entonces, ¡ay, balazos! Gracias, Señor. Y yo nunca fui uno de esos, gloria a Dios, aleluya. Una vez en un examen así, tenemos un examen de física, me acuerdo, con el profesor Miguel, hasta me acuerdo el nombre del profe Miguel. Y está el profe Miguel ya bien emocionado, y estaba sobándose las manos, muchachos, el examen de hoy, ¿no? Y estaba bien emocionado porque yo creo que nos quería reprobar a todos el profe Miguel. Y en eso, fuera de todos, gracias, Señor, gracias. Y todos al suelo, pecho tierra, y todos, hombre, Dios usando al malvado para preservación de su pueblo. Y no hicimos exámenes ese día, me acuerdo. Entonces, la maldad tristemente ahí en nuestra ciudad se aumentó. Y cuando yo escucho, amados, que aquí en Cancún empiezan a sonar ese tipo de cosas, a mí de verdad me da mucho celo. Digo, Señor, no nos permitas caer en lo mismo. Yo quiero ser un intercesor. Tristemente, una consecuencia de lo que pasó en nuestra ciudad es que el pueblo nunca oró, nunca se levantó a clamar por la ciudad, sino es hasta que ya teníamos el agua hasta el cuello que empezamos: sálvanos, Señor, sálvanos, líbranos de la violencia. Pero ya cuando tenemos que ser intercesores desde el momento que empezamos a percibir en el ambiente espiritual de, hey, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. No es normal, no es común lo que es la violencia que se está levantando a mi alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, detén. Y empieza a clamar. Esa es la intercesión. Amén. Entonces tenemos que estar alertas, con los ojos abiertos, y clamar por nuestro pueblo, clamar por nuestra ciudad. Amén. Un punto más de por quién podemos orar o por quién podemos interceder es intercesión por la familia. Es importante también orar por la familia, así como oramos por nuestra ciudad, por nuestra tierra donde vivimos, donde somos sustentados. También debemos de orar por nuestra familia. En la Biblia vemos el ejemplo de un hombre, de Job, en el capítulo 1, verso 1 al 5. Dice la escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dile a tu hermano que está a tu lado: haz de cuenta como tu hermano, haz de cuenta como te están hablando de ti. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dile al que está a tu lado: amén, amén, así como tú también. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y aquí está un aspecto importante. Dice: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba, ¿y qué dice? Y lo santificaba. Dice la Biblia: y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, hacía 10 holocaustos Job en la mañana, porque decía Job, mira lo que oraba Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones,
Y de esta manera hacía Job, ¿qué? Todos los días. Job intercedía por su familia porque sabía que había una posibilidad de que sus hijos hubieran pecado, de que sus hijos hubieran fallado y que sus hijos hubieran blasfemado contra Dios. Y iglesia, tenemos, padres de familia, tenemos que verlo como una posibilidad, que tal vez nuestros hijos puedan practicar pecado o estar en pecado, y tenemos que clamar por ellos y pedir por ellos. Es una posibilidad y realidad. Uno como papá puede decir: no, mi papá, mi hijo nunca hace nada malo, él es tan bueno, él es tan buena persona, y no, hombre, bien educado y bien lindo. Y la realidad puede ser otra. La realidad puede ser un peligro en el que está tu hijo constantemente, o tu hija constantemente, y tenemos que interceder por ellos, clamar a Dios por ellos. Amén. Pedirle al Señor que pueda guardarlos. Amados, todos estamos expuestos como familias, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel programa? Hasta en las mejores familias, ¿verdad? Y tú estabas bien emocionado y viendo cómo se peleaban entre las mejores familias. Ay, mira, se peleó el esposo con la esposa y qué bueno. Y de repente te enojabas también con tu esposo porque decías: ay, mira, como nosotros, y se agarraban ahí a pleito. Muchos testimonios que tuvimos de eso en ese tiempo. O ven los programas ahí de las familias que se están destruyendo entre ellos, ¿no? Hasta en las mejores familias pasan estas situaciones y estamos expuestos. Pero tenemos que clamar y pedir por nuestra familia, clamar por nuestros hijos. Tal vez puedan estar en pecado, tal vez puedan estar en una práctica de pecado, de pecado sexual, de pornografía, de fornicación, y están expuestos a eso. ¿Qué hacía Job? Yo pido todos los días por ellos. Y pedía por cada uno. Dice que hacía un holocausto por cada uno. Ahora, no es cosa menor lo que hacía Job. Cada holocausto tenía su proceso, tenía su ritual y tenía su momento. Se aventaba 10 de esos. Era realmente, Job le ponía intención a la oración por su familia. O sea, él no oraba: Señor, bendícelos y bendícelos y bendícelos, amén. Señor, guárdalo, amén. No, le metía intención. Señor, ten misericordia. Porque un holocausto tenía que ver con un sacrificio. ¿Está conmigo? Y él sabía que la sangre de ese corderito que él estaba ofreciendo al Señor en ese momento, le está pidiendo: Señor, esta sangre cubra el pecado de mi hijo, cubra lo que hizo, si echó maldiciones, si se peleó, si tomó, si se drogó, si se juntó con alguien que no debía hacerlo, si hizo algo que está incorrecto, si robó, si mintió. Señor, tu sangre cubra su pecado. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo Jesús, y yo puedo clamar, decir: Señor, tu sangre borre su pecado, y alcánzalo, rodéalo, cúbralo con tu sangre preciosa, líbralo del mal y tráelo con bien a casa, Señor, y que siga la obra en su corazón y en su vida. La oración por la familia es todos los días. Amén. Y yo quiero hacer una mención especial a los varones. ¿Dónde están los hombres de Castillo del Rey Cancún? Con esos 5 son suficientes. ¿Dónde están los hombres de Castillo del Rey Cancún? Eso. Varones, tenemos que ser sacerdotes de hogar y ser los primeros que oramos en nuestra casa. Poder levantarnos primero. Hay una tendencia en los hogares cristianos que la esposa, la mujer es la entregada. La esposa, la mujer es la que ora, la esposa, la mujer es la que lee, la esposa, la mujer es la que trae ahí, ¿cómo se dice? Sus chicharrones truenan o algo así, ¿verdad? Creo que dice Proverbios. O sea, es la que ahí lleva el pandero. Y usualmente así es en muchas casas cristianas. Pero hombres, varones, y sobre todo los de Castillo del Rey Cancún, nosotros debemos de ser los que nos levantamos por nuestra familia. Dice la Biblia que Job se levantaba de mañana. En el original, en el hebreo, dice que él se levantaba antes que saliera el sol. O sea, él se levantaba primero que todos y empezaba a orar por su familia, empezaba a orar por su casa. Yo creo que es una responsabilidad como hombres
que tenemos, varones y esposa, ahí pellizca a su esposa en el nombre del Señor. Diga: te está hablando Dios, hijo, no te hagas, no te hagas. Y seamos hombres valientes que nos levantamos y clamamos y le pedimos al Señor. Amén. Ahora, para las mujeres también tengo, para las mamás y también para las hermanas. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me asombra, y es el ejemplo de Timoteo. Timoteo no tuvo un papá que lo respaldara. Se sabe que era de papá griego, pero no se menciona mucho acerca de él. Pero cuando Pablo habla acerca de la fe de Timoteo, dice: la fe que había en tu abuelita y que había en tu mamá es la que está en ti. Hermanas, aleluya, gloria a Dios. Sus oraciones son escuchadas por sus hijos. Clamen por ellos, pidan por ellos. También ustedes, hermanas, pidan por su familia. A lo mejor ustedes dicen: sí, pero es que es muy difícil que mi esposo se levante primero que yo, o que mi esposo reaccione antes que yo. Bueno, clame a Dios. Clame para que suceda en algún momento, pero mientras esté de su parte, puede pedir a Dios y el Señor escucha esa oración. Amén. Pero tenemos que ser esos intercesores que se levantan por su familia. Intercesores. Señor, yo me levanto a favor de los míos. Yo pido por ellos cada día, todos los días, y que su presencia esté en nuestro hogar y nos cubra y nos rodee siempre. Amén. Y otro aspecto de intercesión que podemos levantar y debemos de levantar es la intercesión por la iglesia. El apóstol Pablo enseñó a orar por la iglesia, a pedir por la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios manifiesta su presencia. La iglesia es el lugar donde Dios habita. La iglesia es el lugar donde Dios está, donde Dios reposa, donde Dios nos habla, donde Dios nos ministra y nos bendice. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es donde está hablando de congregación, de iglesia. Y yo debo de tener ojos abiertos a lo que pasa en mi iglesia, a lo que pasa en mi comunidad, lo que pasa con mis hermanos, lo que pasa a mi alrededor. Usted ve al que tiene a su lado ahí, bien peinado, bien portado, bien fino. Hoy se puso su mejor ovni, así viene, outfit, perdón, viene de 10, ¿verdad? Y anda así, bien elegante, echando tiros, como decía mi abuelita. Pero no sabe lo que pasó esta semana. No sabe lo que enfrentó esta semana. No sabe si lloró. No sabe si pasó por alguna tribulación. No sabe si pasó por alguna necesidad fuerte. No sabe si se enfermó. Por eso es importante que estemos orando los unos por los otros. Y la oración por la iglesia es importante porque sostiene la iglesia misma. Sostiene la iglesia misma. La oración es columna vertebral de la iglesia. Dice en Colosenses capítulo 1, verso 9 al 12: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos ¿de qué? De orar. ¿Por quién? Por ustedes. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo dice que ora por la iglesia cada ¿cuánto? Cada que se acuerda, ¿verdad? ¿Qué dice? Todos los días, todo momento. No dejamos de orar por ustedes. Señor, que conozcan tu voluntad, que te conozcan a ti, que se abran su entendimiento, que se abran sus ojos, que Señor te vean. Señor, oro por mi hermano, por mi hermana. ¿A alguien le ha pasado en la semana que está de lo más normal, de lo más tranquilo, muy contento en su casa, y de repente Dios le trae a su memoria a alguien de la iglesia? ¿A cuántos le han pasado? Levante su mano si le ha pasado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es un buen momento para interceder. ¿A cuántos les ha pasado que le trae a su memoria a alguien de la iglesia pero no sabe cómo se llama?
¿verdad? Señor, el hermanito ese, pues tú lo conoces, el que se sienta atrás. Y a veces no sabemos cómo se llama, pero fíjese qué interesante. El Espíritu no es que lo conozcamos o no lo conozcamos, el Espíritu nos lleva a interceder unos por otros. Y si Él te lo recuerda, ora por Él. Ahora, no te quedes nada más así, pregúntale su nombre la próxima que lo veas, ¿verdad, hermano? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama su nombre? ¿Verdad? Y ya sabe cómo se llama, ya puede orar por él por nombre, ¿verdad? Y bendecir. Tenemos que estar orando unos por otros. Amén. Tenemos que fortalecernos unos por otros. Castillo del Rey Cancún no es una iglesia del sálvese quien pueda. Nos salvamos todos, caminamos todos, crecemos todos, corremos todos, alcanzamos todos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos interesamos el uno por el otro. Hace tiempo en un congreso de hombres, no me acuerdo, creo que fuiste, Efra, conmigo a ese congreso. Nada más fuimos Efra y yo a ese congreso, porque fue después de la pandemia, ¿verdad? Fuimos nada más me acompañó Efra a ese congreso, me acuerdo. Pero en ese congreso a mí no se me olvida que el pastor Felipe del Castillo nos enseñó que en su iglesia todos los días a la hora de la comida oran por los pastores. Todos los días a la hora de la comida. Y empezaron a hacer eso. Un líder de la iglesia se levantó y dijo: pastor, siento en mi espíritu que debemos de orar por ustedes. Antes de la pandemia, porque ese congreso fue justito después. Y dice que se levantaron en protección. No sabían lo que iba a pasar, no sabían que se iba a venir la pandemia, no sabían, nada más empezaron, ¿recuerdas? Y todos los días, y entonces de repente le mandaban videos al pastor de que estaban orando ahí en la comida por él, y que estaban ahí. El pastor, pues eso obviamente nos bendice mucho, y muchos aquí nos lo mencionan, que están orando por nosotros, y es de mucha bendición cada que escuchas que están orando por ti. Y en eso se viene la pandemia, y se viene el problema. Y entonces el pastor Felipe dice: yo sentí que me iba a derrumbar, pero me empecé a acordar que la iglesia estaba orando por mí, y me levanté con un montón de fuerza, y empezaron a prosperar y levantar. Y ahorita Trigo y Miel sigue de pie, y sigue siendo edificada esa casa y esa iglesia espiritual. La oración unos por otros es bien importante, y es bien fundamental. Y eso se me quedó grabado, y ahora yo hago lo mismo. Yo a la hora de la comida oro por mi pastor. Yo tengo mi pastor, yo estoy bajo su gestión, yo tengo mi autoridad, y tengo así como ustedes, yo soy su pastor, yo tengo también mi pastor. No ando por las ramas yo solo, y oro todos los días por mi pastor. Y el Señor bendícelo y ayúdalo y fortalécelo. Y eso, amados, ha traído una bendición hermosísima y grande. Y lo único que ha salido de esto ha sido bendición, y que nos ha ido muy bien en todas las cosas a mi esposa y a mí. Entonces, orar por nosotros y orar por el uno por el otro es importantísimo. Como pastor, yo se lo digo de verdad, y con temor en mi corazón, y con reverencia y delante de Dios. Todos los días oro por usted. Todos los días. Hay un pasaje que me taladra, que dice: sus pastores que velan por ustedes. Y hubo un momento donde no velaba tanto, que digamos, porque estaba aprendiendo. Pero de repente me vino la convicción: hey, yo tengo que orar por ellos. Y cada vez las oraciones duran más, porque cada vez son más, y cada vez menciono más. Ya hay veces que tengo que orar por apellido, porque ya me aventaba por nombre, pues no acababa. Si me dijese uno por minuto, hombre, termino mañana. Entonces a veces oro por familia: Señor, bendice a la familia. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y los empiezo a bendecir uno por uno. Y no hay día que no oremos por ustedes. Así que espero que se sientan cubiertos por eso. Y sea un reto también para ustedes de orar unos por otros. Oren por sus hermanos, oren por su iglesia. Señor, bendice mi casa, bendice mi iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, bendice las familias, guárdalos, que les vaya bien y que sean cubiertos y guardados. Amén. Entonces, intercesión podemos ver que es por el pueblo, que es por la familia y que es por la iglesia. ¿Se da cuenta? Es muy práctico, es muy básico. No tenemos que develar el misterio oculto, ¿verdad? El secreto de la intercesión. Pues no, la intercesión es fácil. Es por mi ciudad,
es por mi iglesia y es por mi familia también, ¿verdad? Y eso es lo que nos sostiene. Ahora, si hay una manera efectiva de interceder, si hay una manera efectiva de interceder, y está en Romanos capítulo 8, verso 26 al 27, y la intercesión es por medio del Espíritu. La intercesión se hace por medio del Espíritu. Dice la Escritura en Romanos verso 26 del capítulo 8: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La mejor manera de practicar la intercesión y ser intercesores verdaderos, fervientes, crecientes, es por medio del Espíritu. Necesitamos la vida del Espíritu. Ahora, ¿cómo sé que estoy viendo la vida del Espíritu? Pareciera bastante obvio, pero no lo es así. La Biblia lo enseña, es que no satisfagamos los deseos de la carne, antes bien andemos en el Espíritu. La manera en que yo ando en el Espíritu es la contraparte de la carne. Si ando en la carne, no ando en el Espíritu. No hay de esa sopa, no hay ese atajo. Si hay ira, contienda, pleitos, chismes, murmuración, enojo, cuestiones ahí de carácter, andamos en la carne. Andamos en la carne. No es que te salió el apellido, no es que me salió el apellido porque me provocaron, no, es que andas en la carne. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Andan en la carne? No, es que es que una vez alguien dijo, me bajé de la cruz 5 minutos. ¿Cuál te bajaste? Nunca te subiste, nunca te subiste. Me bajé tantito de la cruz para decirle sus verdades. No, es que nunca estuviste ahí en la cruz. Y a veces la carne gobierna y domina. Cuando la carne gobierna, no hay espíritu. Y si yo ando en la carne, no puedo interceder, porque no voy a saber interceder porque ando en la carne. O sea, la emoción gobierna. No sé por qué orar, no sé cómo orar. Ando en la carne. Si andas enojado, ¿cómo vas a interceder enojado? Amén. ¿Cómo vas a interceder enojado? Señor, quémalo, quémalo, quémalo. Amén, aleluya. Elimínalo, ilumínalo, amén. Porque andas en la carne. Pero si andan en el Espíritu mismo te va orientando, te va llevando. Pide por su riñón, pide por su estómago, pide por su pulmón derecho, pide por su sistema respiratorio. Y el Espíritu es específico en la oración. Y tenemos que estar en el Espíritu para poder orar conforme al Espíritu. Amén. No es místico, no es pues no es rebuscado, amados, es práctico. Pues es algo que brota de un corazón que camina en el Espíritu. Amén, que se somete a Dios. Y esa es la intercesión. Ahora, algunos van a tener llamado a ser intercesores. Algunos se han movido en intercesión como ministerio, prácticamente intercesión. Tengo algunos intercesores aquí, algunos me han contado que en lugares donde estaban antes eran intercesores. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lindo porque también es un ministerio. Pero iglesia, debemos de entender también que hay una responsabilidad general sobre todos de ser intercesores. Si no, la Biblia no diría que estaba buscando intercesores. ¿Está conmigo? Si no, no diría que estaba viendo quién se levantara para orar a favor del pueblo, a favor de la tierra. Si no, no diría eso. Si fuera para algunos solamente, pues sería un llamado específico. Busqué al que llamé, busqué al encargado, y el encargado no hizo nada. Dice que él buscó generalmente sobre todos quien hiciese vallado. Entonces hay una responsabilidad sobre todos de ser intercesores. Y la manera correcta, sana, aterrizada de ser intercesores es orando en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo andamos en el Espíritu? Maneras prácticas de andar en el Espíritu. Los de la mañana pues ya se van a saber las respuestas, pero deje que los de la tarde contesten.
¿Cómo andamos en el Espíritu? Una manera práctica de andar en el Espíritu. No tenga miedo, si se equivoca no lo vamos a correr de la iglesia, no va a pasar nada. Es más, voy a interceder por usted para que se sepa la respuesta. ¿Cómo andamos en el Espíritu? En oración. Si usted camina en oración, va a andar en el Espíritu, porque se conecta su espíritu con el Espíritu de Dios. Y empieza a orar, y orar, y orar. Y en medio de la oración viene la intercesión. Te empieza el Espíritu a recordar y empiezas a interceder. Te pone en una situación de tu casa, te pone en una situación de tu ciudad, te pone en una situación de la iglesia y empiezas a interceder. Esa es la intercesión. Andamos en el Espíritu. Otra manera, la palabra. Memorizar la palabra, aprender la palabra, recibir la palabra. Eso me lleva a andar en el Espíritu. Amén. Alimenta mi espíritu. Gloria a Dios. El ayuno. Ándele, gloria a Dios. Ese amén me bendijo. El ayuno también nos lleva al Espíritu. ¿Cuándo fue el último ayuno que te aventaste? Hace 3 días que no hubo para comer maruchan, ¿verdad? Ayuno obligatorio. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? El ayuno también te lleva a vivir en el Espíritu. Dejas morir la carne para avivar y despertar el Espíritu. Amén. Entonces, estas son prácticas muy sencillas que podemos vivir tú y yo para andar y para caminar y para vivir en el Espíritu. Y una vez que yo ando en el Espíritu, yo puedo interceder. Esa es la intercesión. Amén. Si a alguien Dios le ha dado don de lenguas para orar, úselo a su favor. Úselo a su favor para orar. En su tiempo privado, y a solas con el Señor, ahí tal vez su oído natural no entienda lo que está clamando y pidiendo, pero el Espíritu sí. Y puede empezar a clamar en lenguas. En el Espíritu empiece a fluir y empieza a clamar. Yo muchas veces he orado por ustedes así. Hay días que digo, Señor, pues no sé por lo que están pasando, pero voy a orar por ellos, y empiezo a orar en el Espíritu. Y es la manera en que oramos y clamamos también muchas veces. Si Dios le dio ese don, úselo también a su favor. Amén. Y empecemos a interceder en el Espíritu. Y por último, debemos de entender algo, que así como Dios busca intercesores, también Dios invita a que seamos intercesores. Dios invita a que seamos intercesores. En Hebreos capítulo 4, en el verso 14 al 16. Filemón, Hebreos 4. Dice la palabra: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Es por medio de Jesús que podemos entrar hasta el lugar más profundo, hasta la misma presencia de Dios, y ahí, Señor, clamar por misericordia. Ahora, este pasaje muchas veces lo leemos de manera individual, ¿verdad? Sentimos que para que yo vaya y alcance misericordia, para que yo vaya y alcance socorro, para que vaya yo y yo alcance gracia, y necesito acercarme para eso. Pero si lo vemos desde el punto de vista del intercesor, usted puede ir a la misma presencia de Dios y decir: Señor, que mis hijos hallen gracia delante de ti. Señor, que mi matrimonio y mi casa alcance misericordia, Señor. Que mi ciudad de Cancún, Señor, alcance oportuno socorro, Señor. Que mi iglesia, Señor, alcance misericordia, Señor. Y empezamos a clamar por los demás en la misma presencia del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Seamos esos intercesores. Amén. Aleluya. Ahí en su lugar. Gracias por escucharnos, gracias por tomar este tiempo para recibir este mensaje. Espero que te haya edificado en gran manera. Te quiero invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde puedes seguir viendo más material de lo que estamos compartiendo y puedas ser
bendecido. Búscanos como Castillo del Rey Cancún en cualquiera de las plataformas y puedas ahí encontrar material de bendición y edificación. Dios te bendiga.